Bien, segundo bloque de relleno y nos metemos un poco en el tema política. Tenemos nuestra columnista de lujo, Mariana. ¿Cómo le va? Segundo programa que asiste y segundo programa vamos a hablar un poco de tema política. ¿Cómo estás? Bien. No, me parece muy bien. No sé Bueno, si se me escucha. Sí, se te sí, escucha. se escucha. Si querés puedes bajarte un poco el micrófono para que te quede más cómodo, así no tenés que estar, no tenés que estar tipo así. No puedo. ¿Lo bajé? ¿Está bien ahí? ¿Está todo? Bien, bueno, vamos a hablar un tema de un poco del tema de los fueros, del tema Manini. Pero para entrar un poco en tema, primero y principal, porque hay gente que quizás está despistada un poco y no sabe qué conchas son los fueros, qué son los fueros y para qué sirven, etcétera, etcétera. Vos podés desplayarte. Bueno, voy a intentarlo. Los fueros en realidad es como un mecanismo, no quiero que suene mal, pero porque no es para evitar que la justicia pueda actuar sobre las legisladoras y los legisladores, sino que es más para evitar, por ejemplo, que en caso a veces hacen comisiones investigadoras y demás, que por miedo a cuestiones de esas no investiguen, por así decirlo, no cumplan su rol parlamentario, es justamente ahí va. Para poder respaldar en el rol que cumplen como parlamentarias y parlamentarios a los diputados, las diputadas, senadores, sirven un poco para eso. Obviamente hay mecanismos mediante los cuales ni siquiera es necesario votar, porque lo que está pasando ahora es que la Cámara de Senadores, que es a la que pertenece Manini, que es al tema que vamos a entrar, tiene que votar la posibilidad de que Manini pueda ser juzgado por la justicia. Pero evidentemente cuando hay pruebas, no sé, no quiero fallar, porque la última vez que supe bien cómo funcionaba esto era en el liceo, pero si no me equivoco, con un video de un legislador matando a una persona, por ejemplo, no es necesario el Claro, porque desafío. ahí actúa la justicia O directa. si te agarran creo que en realidad es más complicado aún, que es que si te agarran con las manos en la masa no es necesario que se vote en la Cámara, pero si no, sí es necesario que haya una votación mediante la cual el resto de los legisladores, por una mayoría especial, vota el desafuero para que deje su banca en ese periodo de tiempo, deja de ser legislador, legisladora, y pueda pasar a la justicia a comparecer en el proceso que sea correspondiente en ese momento. Ahí va. Y ahora surgió todo por el tema Manini, ¿no? Que bueno, que se votaba no, que sí, que no. El año pasado la justicia actúa a raíz de las actas del Tribunal de Honor del Ejército, en el cual el Hoyo Álvarez y Gabazo fundamentalmente, declaraba haber asesinado a un mensoro, de haber tirado su cuerpo al Río Negro, y esa información no había sido trasladada al mando civil, es decir, al ministro de Defensa, al presidente de la República. Lo que investiga la justicia es que había una responsabilidad de Manini como comandante y jefe del ejército en ese momento de no haber pasado esa información hacia el Poder Ejecutivo, y por lo tanto tenía una responsabilidad penal en ese delito. O sea, era un delito que él no hubiera informado de ese delito justamente que Gabazo estaba confesando en el Tribunal de Honor. La justicia empieza a actuar con toda la demora que tiene y demás. Él hace su candidatura a la presidencia de la República, luego forma parte de la coalición hacia la segunda vuelta, y lo que ya desde ese momento venía anunciando algunos sectores del Frente Amplio era, bueno, Manini probablemente llega a ser senador, llegó efectivamente, va a acceder a su cargo antes de que la justicia pueda culminar esta investigación, y por lo tanto va a ser necesario el desafuero para que pueda seguir investigándolo y viendo cuál es la responsabilidad de él. Él en campaña electoral dijo que él iba a votar su desafuero porque él era inocente y todas esas cuestiones. Y bueno, en determinado momento de este año pasó a la comisión que tiene que resolver, y en base a eso después el pleno de la Cámara vota. Claro, y la justicia no puede, o sea, a ver, Manini se cansó de decir en campaña que él era inocente, que iba a votar, que no sé qué, no sé cuánto, el Partido Nacional lo mismo, la calle Pou hace años que está en el Parlamento diciendo lo mismo, que esto, que lo otro, mismo Sartori había hablado de lo mismo, y hoy en día no se vota esto. La justicia, una vez que no se vota, no puede hacer más nada, o sea, no tiene hasta que chance. no deje de ser legislador, no. O sea, y no puede decir, vos, pará, me dijiste una cosa, haces otra, ya está. O sea, ahí comieron los que votaron. Claro, las personas que le creyeron que se iba a votar su propio desafuero,
Sí, comieron, básicamente. Ahí va. ¿Y cuántos casos de este estilo han pasado a lo largo, no de la historia, pero más reciente quizás? En la última legislatura hubo 2 casos, una en Cámara de Senadores y otra en Cámara de Diputados, que los dos se votaron por unanimidad, si mal no recuerdo, que fueron casos vinculados a siniestros de tránsito porque los legisladores estaban conduciendo bajo los efectos del alcohol. Uno fue Peña en el Senado, que en ese momento Peña ya se había ido del Partido Nacional y estaba en el Partido de la Gente, que es el del video que sale chocando un montón de autos en la calle, no sé si recuerdan. A él se le vota el desafuero en el Senado, pasa a la justicia, en realidad la condena que se le da son horas de servicio comunitario o algo así, y una vez que cumple eso se le vuelve a votar el ingreso al Senado, porque después que te votan el desafuero te tienen que votar que puedas volver a ingresar a la Cámara una vez cumplida la condena de la justicia. Y el otro fue Esquerra en Diputados, también por lo mismo, un siniestro de tránsito porque estaba conduciendo borracho y él no pidió volver a ingresar a la Cámara después, no lo solicitó. Hay mucha también desinformación en redes sociales, por ejemplo, Twitter, más que nada, sobre todo Twitter, ¿no? Y también medios los medios masivos, la tele, la radio, que hablan también del tema Sendik hace tiempo. Que en realidad tampoco fue un desafuero. No, él renunció. Él renunció. Existía la posibilidad que frente a la investigación judicial del uso de la tarjeta corporativa, pero él renunció antes de eso, y un diputado del MPP también, cuando todo el caso de Envidrio, Daniel Placeres, renunció antes de que, o sea, ya cuando la oposición, los partidos que eran oposición en ese momento estaban planteando el desafuero, él renunció. En el caso de Placeres, la justicia falló a su favor, de hecho. Claro. Y con Lorenzo nos pasó medio lo mismo también, que renunció antes por lo de Pluna. ¿Y él era senador? No, pero no, también no, como que no hay una para los ministros. No. Ah, pensé que era. No, es para los legisladores. Ahí va. Alan, ¿tenés alguna preguntita ya? Sí, ¿cómo andás, Mariana? Hace 2 horas estamos allá afuera igual. Sí, ya lo no, salvaste. pero bueno, está siguiendo ese protocolo de que, Sí, está bien. No, o sea, bueno, estábamos hablando un poco de por dónde viene el tema del desafuero, el porqué, los antecedentes y eso, pero en este caso puntual, ¿qué es lo que llevaría a que se vote el desafuero de Manini? ¿Por qué sería imputado él en la justicia? Por encubrimiento a Gabazo, en este caso, de lo que Gabazo confesó en los tribunales de honor del ejército. O sea, él tenía responsabilidad como comandante en jefe de transmitir todo eso a los mandos civiles, o sea, al Poder Ejecutivo, en este caso a Menéndez como ministro de Defensa y a Tabaré Vázquez como presidente de la República, y no lo hizo. Bien, y en esa parte, ¿no? Él, ¿qué pena podría tener en caso de que, bueno, en el hipotético caso de que él podría, porque creo que se hablaba de 3 a 18 meses, una cosa así, que es el delito que lo podría incriminar, o sea, que de haberse votado el desafuero, de haberlo llevado a la justicia, todo en el caso hipotético, porque no se van a votar los fueros, porque no se llenan los votos, pero está, que bueno, está, podría lograr una condena de ese tipo, pero está, capaz que de prisión eso, sí, no sé de cuánto tiempo. Claro. Hay un audio, o sea, que encontramos hoy un poco investigando el tema de Lust, hablando en campaña, digamos, ¿no? Porque fue en época de campaña política sobre... Pleno 2019. Claro, que describe paso a paso lo que termina pasando. Sí, o sea, sí. ¿Lo tenés ahí para que lo pasamos ahí? ¿Qué es lo que debería hacer el general Manini? Es muy sencillo. Cuando lo citen, cuando el fiscal lo cite, a la formalización, que parece que es lo que va a hacer, el general Manini tiene que esgrimir la Constitución. Hay un procedimiento para eso. Y con eso el proceso se detiene, va a la Suprema Corte de Justicia. Eso va a llevar el tiempo que la Suprema Corte de Justicia le dé para resolverlo. Cuando lo resuelva, el general Manini va a ser senador, va a tener la inmunidad de arresto,
O sea que si el proceso sigue, el Parlamento le tiene que votar el desafuero. Y estamos hablando de algo casi imposible que suceda. O sea, esto fue en época de campaña y describe tal cual lo que termina pasando y describe todo lo contrario a lo que mismo Manini decía en campaña, que él se iban a parar en los fueros, que no sé qué, no sé cuánto. Esto, no sé. Es un tipo importante, es que es compañero de Claro, Cabildo. claro. A ver, O sea, no es el enemigo, es un compañero claro, de lista. no es alguien de Frente Claro, Amplio. que o sea, tira todo eso. No, es un... Faltó ese Claro. detalle, ¿no? De parte de Cabildo Abierto. Sí, o diputado sea, de Cabildo Abierto. eso no, yo hay cosas que no puedo entender, o sea, como, yo qué sé, la justicia se ampara de determinadas cosas, pero, o sea, Él al ampararse en el derecho eso de la Constitución que decía Luz, lo que hace es tipo entorpecer y demorar más el proceso, y para cuando la Suprema Corte de Justicia falla y la investigación continúa, obviamente la Suprema Corte de Justicia no falló a favor de él lo hizo simplemente para ganar tiempo y llegar a asumir su banca y ampararse en los fueros. Ahí también hay que ver cuál fue su estrategia y qué es lo que él buscaba, porque él estuvo en la campaña y hasta que se hizo público el video del domingo a la noche diciendo que él iba a votar su propio desafuero con Cabildo Abierto, que desde el primer momento dijo que no se lo iba a votar. Claro. Por lo tanto, lo que se sabía durante la campaña era que simplemente el Frente Amplio, y todavía había como dudas y reservas, porque el Frente Amplio esto lo resuelve una vez ya entrada la legislatura, iba a ser la única fuerza política que votara el desafuero. Cuando empieza esta discusión, cuando entra efectivamente en la comisión este tema, y si no me equivoco mal, entra a pedido del propio Manini Ríos, es que empieza, Ciudadanos, que son 2 votos, o sea, la mitad de los votos del Partido Colorado, que hace unas semanas publica un comunicado diciendo que va a votar el desafuero de Manini Ríos, y después el Partido Nacional, que empieza a tener conflictos internos sobre este tema. Partido Nacional que antes había dicho que no iba a votar, pero con senadores como Gandini diciendo, pero si Manini se va a votar su propio desafuero y está diciendo que quiere comparecer ante la justicia porque es inocente, yo le voto el desafuero. Entonces, a raíz de eso es que empieza a tambalear si se llega o no se llega a la mayoría especial para votar el desafuero. Cuando Manini quiso acordar, se ve que hizo números y peligraba efectivamente, porque ahí lo que él pasaba es que él quedaba cumpliendo su promesa de campaña, su palabra quedaba intacta y el costo político lo iba a pagar simplemente el Partido Nacional. Claro. En el medio de un presupuesto, en el medio de que está en juego los votos, porque la mayoría de la coalición, la mayoría parlamentaria de la coalición, es algo meramente táctico y que en cualquier momento termina de resquebrajarse. Que por lo tanto necesita el Partido Nacional necesita sí o sí asegurarse los votos necesarios para aprobar el presupuesto que entró a la Cámara de Diputados el 31 de agosto. Entonces, con esa cuestión de, yo te voto el presupuesto, vos no me votás el desafuero, pero como yo públicamente sí salgo a votarte el desafuero, a decir que quiero el desafuero, tengo a senadores tuyos diciendo, se lo voy a votar. Por eso hubo un par de postergaciones a pedido del Partido Nacional y finalmente Manini resuelve decir públicamente que se va a ir de sala. Lo cual salda que senadores como Gandini, que fue el que más se expresó públicamente a nivel personal, diga, si Manini no se va a votar su desafuero, yo no se lo voy a votar tampoco. Y ahí es que termina de saldar el Partido Nacional. Las fechas previstas para votar finalmente esto es después de las elecciones, inmediatamente después, el 29 de septiembre y el 29 de septiembre en la comisión y 30 de septiembre en la Cámara de Senadores. Bien, esto también es un tema de, es todo el tema de poderes y tema de favores, porque el Partido Nacional dependió mucho en las elecciones nacionales del Cabildo Abierto, de Manini en sí, para poder ganar y llegar al poder. Entonces ahora es como una devolución de favores. Sí, hay un tire y afloje en el cual el Partido Nacional tampoco quiere demostrar públicamente que quien termina teniendo el poder real es Manini Ríos y no ellos como partido que gobierna más allá de la coalición, ¿no? Es decir, al final de cuentas, al final del día, quien tiene el poder y mis decisiones están sujetas a lo que vaya a ser Manini Ríos o Cabildo Abierto. Claro. Era un poco previsible igual, desde que empezaron a gobernar, que iba a ser un gobierno de un tira y afloje, porque es una coalición con correlaciones de fuerzas bastante heterogénea. Mismo en el Partido Colorado, demasiado. Tenés la parte de ballistas que dice, nosotros no le votamos el desafuero,
la parte de Ciudadanos, que era donde estaba Talvi, dice, sí, nosotros le vamos a votar el Al desafuero. revés. Ciudadanos dijo que no, que sí, que no le votaba. No, que le votaba, sí. Claro, votaba el desafuero. Claro, tampoco. Ahí va. Capaz que me enredé. Bueno, No, y me también sucede que la juventud del Partido Nacional y sobre todo Santiago Gutiérrez, hijo de Gutiérrez Ruiz, dice, no, como que estaban transgrediendo, o sea, en su cuenta de Twitter habló de que estaban transgrediendo un poco y pasando por alto los valores democráticos del Partido Nacional, y eso como que también genera cierto ¿cómo es? Problema, o sea, no es lo mismo que lo que pudo haber pasado con Gandini, porque están más en la pelea, en el Senado, es algo más bien interno, o sea, pero dentro de la juventud del Partido Nacional. De igual manera, la juventud del Partido Nacional presenta a distancia, dicen, bueno, por lo menos gran parte de la juventud del Partido Nacional dice, bueno, nosotros en realidad no acompañamos esto, y uno de los que más, de los que pone la voz es él. Sí, en realidad el Frente Carlos Quijano no es toda la juventud, en realidad toda la juventud del Partido Nacional tampoco es que se posiciona una parte más vinculada, bueno, como decías, ¿no? Al nieto de Héctor Gutiérrez Ruiz, al wilsonismo más real y no el wilsonismo de Larrañaga, por ejemplo, es la que se posiciona. No creo tampoco que sea casualidad que hayan sacado su declaración y varios días después, como esa presión a la juventud del Frente Amplio no anuncia públicamente, no exige públicamente, cuando en realidad, claro, o sea, como juventud del Frente Amplio no precisás salir con un comunicado público a decir no estoy de acuerdo con esto, porque tu fuerza política ya está haciendo lo que vos estás de acuerdo. O sea, se entiende No tenés que pedirle nada. Claro, se entiende que desde la juventud del Partido Nacional sí. Creo que ahí hubo como una cuestión, una presión de, bueno, tipo, estás dejando en jaca el partido, mínimo, tipo, hace como otra movida, y por eso intentan como salir en una presión sin sentido, porque mi partido sí está votando el desafuero, entonces yo no tengo que ir a exigirle nada, ni salir a decir públicamente mis intereses, porque están contemplados en mis representantes. Es un tema también, más que nada, tema personal y a opinión personal, y también lo leí hoy en redes ay, no sé si se me fue el nombre, periodista de La Letra Chica. Tema de, a ver, Manini, que para mí es un personaje bastante despreciable, por no decirlo del todo. El tema en cuanto a comunicación de lo que él va a decir, o sea, rosa ¿cómo es? Lo dictatorial. Sí, lo dictatorial, o sea, él siempre sentado frente a una cámara, sin nadie que le repregunte, sin nadie que le haga una consulta de nada, es él dando un comunicado prácticamente militar del todo. Yo creo que es un personaje lo más antidemocrático que hemos Es tenido una en los verticalidad últimos- igual propia de la... Pero también del lo hizo en ambiente elecciones. militar. En elecciones hizo Y lo mismo. sucedió también de que, o sea, una parte de militantes del interior que militaban por Cabildo Abierto dejaron de militar para Cabildo Abierto, porque decían, no, esto es una cúpula militar que es la que da las directivas y nosotros no estamos de acuerdo con esto, por lo tanto nos bajamos. Entonces como que cada vez ha dejado más entrever lo que es realmente Cabildo Abierto, que según los fundadores de Cabildo Abierto iba por otro lado, pero en realidad una vez que Manini Ríos se posiciona como el líder principal de Cabildo Abierto, más allá de que está Domenech, por ejemplo, No, ya da la Molust. pauta de por dónde... también da la pauta de por dónde va, ¿no? La fuerza política, qué línea política sigue. Sí, o sea, no dejan de ser personajes todos bastante nefastos, digamos, para tener hoy y en que día además, el como poder. decíamos atrás, están alineados con el herrerismo, que son casi lo mismo. Sí, sí, Entonces- o sea, esto es un tema que hay que, no sé, la coalición todos sabíamos que iba a terminar en algo así, en algo malo. Uno pensaba que quizás iba a demorar unos añitos, y más con el tema COVID en el medio, ya, ¿cómo es? Se me fue el nombre ahora, del partido. Talvi ya se fue, ahora Manini está en esta. O sea, la coalición ya se cae más a pedazos de lo que estaba, ¿no? Miere ya no sabe ni dónde está, Novik. Ese sí que está en el shopping. Están atendiendo un Nike Store, yo qué sé. Entonces, cada vez se cae más a pedazos y no deja de ser. O sea, la mentira esta de la coalición se cae a pedazos todos los días. El único problema es que estamos nosotros abajo, Claro, tipo, ese es el agarrando problema. todo. Sí. Yo creo que es evidente que, o sea, Manini era la primera persona que uno diría no va a llegar al final del periodo en la coalición.
básicamente porque él intenta, o sea, su intento va a ser volver a postularse en las próximas elecciones, donde vas a tener un país en crisis probablemente, y no le sirve ser vinculado a ese gobierno que dejó al país en ese estado. Le sirve ahora sí ser parte de la coalición. No le va a servir cuando empiece la campaña electoral, que sabemos que no empieza en el año de las elecciones, sino que va a empezar mínimo el año antes. Y ahí en realidad lo que va a estar en disputa es cuando en un país con una crisis económica muy fuerte, probablemente es una crisis social, ¿qué discurso es el que termina ganando, ¿no? Si la salida es por derecha o por izquierda. Y ahí es como hay varios ejemplos, más que nada en Europa con el ascenso de la derecha más extremista y el neonazismo, y es eso, bueno. El desafío que tiene la izquierda uruguaya es ganar la batalla cultural y el discurso que se dé, y no el discurso de, bueno, el problema son los inmigrantes, el problema son los pobres, y no el problema es la pobreza, o el problema es un Estado ausente. Ese va a ser como el desafío que vamos a tener en un par de años, pero que evidentemente es un relato que ya van construyendo y ya van instalando, y a la cual los grandes medios de comunicación son súper funcionales. Sí, son bastante cómplices también del lado de la derecha, ¿no? O sea, vos ves ahora que están en campaña por la intendencia y prendés la tele y está Rafo por todos lados, y al resto de los candidatos ni uno. O sea, siempre es la entrevista con ella, la publicidad, no sé por qué, pasan 3 veces la de ella y una del resto. O sea, están muy del también lado, está en el ¿no? relato de la pobreza. Por ejemplo, mataron la policía mató a una mujer el otro día, y la cosa era pasta basera. ¿Y en qué tiene que ver? Sí, la sí, mató o sea, igual. la mató igual. Estamos llegando a un punto de que se justifica la muerte de alguien porque era chorro, porque era, o sea, y no es por ahí. Y está legitimando los discursos de odio, se están incrementando los discursos de odio. También las acciones de odio, porque si vamos al caso, bueno, ahí hubo en las semanas anteriores como una especie de oleada de tipos que iban con bates de béisbol, que acá en Uruguay, ¿cuándo vas a ver un bate de béisbol para ir a pegarle a alguien? Con la justificación de que no, de que era pasta basero, de que estaba en situación de calle. Gente baja de un auto caro a pegarle con un bate de béisbol a un pastabacero, era el título más o menos de la nota. O sea, justificando a la gente, grupo de jóvenes de un auto 0 kilómetros, de alta gama. Y otra cosa, continuando por la línea de los discursos de odio y de los discursos, también vienen a instalar y a dejar en tela de juicio socialmente, de debate de toda la sociedad uruguaya, es el tema de resurgir la teoría de los dos demonios, de venir con fuerza con el tema de que los militares hicieron tal y cual cosa, pero los tupamaros también, y todo ese tipo de cosas. Bueno, no es casualidad tampoco que una semana antes de la discusión del desafuero tomara tanta fuerza, salieran estas nuevas actas del 2006 y Javier García desfilando por los medios diciendo no, Azucena Berruti sabía, Tabaré Vázquez sabía. O sea, en eso fue muy contundente Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que en cada conferencia de prensa que dijeron expresaron, los mandos civiles no sabían, los militares nunca trasladaron esto hacia el Poder Ejecutivo, y más en el primer gobierno de Tabaré. O sea, el ministerio tenía a la ministra, al viceministro, y después era todo básicamente mando militar. No, y aparte también que también dejan entrever de que son una agencia de publicidad en términos de la manera en cómo proponen, cómo establecen los discursos, que es algo bastante preocupante en el sentido de que eso viene de la mano con tergiversación de las cosas, ¿no? Que es algo que la verdad que es preocupante por el lugar que ocupan. Sí, no, a ver, hay un montón de eso de decir que es una agencia de publicidad, está clarísimo, o sea, cada cosa que está todo guionado. A ver, el otro día que la calle Pou fue a entregar una ambulancia a no sé dónde. También, y yo creo que en ese punto el Frente Amplio ha cometido errores en ese sentido. O sea, no ha apostado tanto a la comunicación pensando que la prensa o el común social iba a pensar de que sí, realmente se hicieron cosas muy buenas, pero no, esas cosas buenas hay que mostrarlas. Y el Frente Amplio nunca las mostró. Y ahí estuvo su error para también perder muchos votantes en estas últimas elecciones. Sí, si no comunicás, o sea, si vos, no sé, hay como un general del público o un general de la gente, una parte de la población, por así decirlo, que mira constantemente la televisión y los medios, y que claro, si mira 3 informativos y en ninguno se habla del Frente Amplio, de algún logro, de esto, lo otro,
Es decir, bueno, esta cuestión de la calle Pau los primeros meses de inaugurar cosas hechas en el gobierno del Frente Amplio, adjudicándoselas, y si vos no salís a combatir ese relato, la gente que no tiene otro medio de información que no sea el informativo y los medios masivos de comunicación, y va a creer eso. Ahí es cuando tenés que por lo menos intentar pelearla en cuestión de comunicación con los grandes medios, y también lo que era la militancia, el voto a voto, la salida a los barrios. O sea, entre la primera y la segunda vuelta, ese levante de votos que tuvo el Frente Amplio fue porque de verdad hubo un sector de la militancia que salió a literalmente golpear puerta por puerta y hablar con la gente y convencerla. Sí, a ver, en tema de comunicación, ponele, las redes sociales hoy en día son muy útiles, nos llegan a todos nosotros los que estamos acá, pero mismo lo hablábamos antes del programa. La tele, que lo mira mucha gente mayor de arriba de 50, 60 años, no usa redes sociales. Entonces, si Andrade sale a desmentir cosas, si no lo pasan en el informativo a las 7 de la tarde, no lo va a ver esa gente. Entonces tienen que actuar de otra manera, porque está todo bien, las redes sociales nos llegan a nosotros que ya sabemos y tenemos bien claras las cosas, ¿sí, Pedro? No, además la otra cosa es que tampoco nunca lo van a levantar, ¿entendés? Claro, capaz por acá eso. mañana podemos ponernos a hablar del tuit que puso no sé quién y lo hablamos. En la tele, si no mandan a alguien con un micrófono a que le pregunte a Andrade qué tiene para decir, no vas a escuchar a Andrade. Y aparte, ponele, quizás sí te levantan un tuit de la calle Pau haciendo algo bueno, pero no te van a levantar a alguien de la oposición desmintiendo algo. Entonces hay que tomar la rienda de otra forma por el lado del Frente Amplio en cuanto a comunicación, porque si no, esta agencia de publicidad que no está gobernando hoy en día va a seguir avanzando, y es todo un tema, ¿no? Así que bueno, culminado el bloque político, le agradecemos nuevamente a Mariana por haber estado por acá, nuestra columnista de lujo de política. Así que nos reencontraremos, no sé, el mes que viene, supongo, para hablar de algún otro tema, presupuesto, lo lo bueno que es sea. que hay cosas para hablar Y de acá. temas de política va a haber de acá hasta dentro de 5 años, así que sí. Vamos a la pausa y 4. ya venimos. 4.